Saludamos al arquitecto Pablo Burbano. Él fue vicealcalde de la ciudad de Cuenca, terminó su periodo conjuntamente con el alcalde Pedro Palacios el 14 de mayo de 2023. Ha transcurrido aproximadamente 2 años y medio desde que dejó usted este encargo de servicio ciudadano, arquitecto urbano. Quisiéramos saber qué repercusiones ha tenido en su vida ya como ciudadano el periodo que usted ocupó en la vicealcaldía de Cuenca. Gracias, estimado Gustavo. Siempre será un gusto poder dialogar con usted, con los ciudadanos a través de su medio. Un saludo cordial a usted. Un feliz año también a los Igualmente. cercanos, a la radio, para que realmente tengamos días mejores. Y bueno, sí, 2 años y medio que han pasado muy rápido, en verdad, muy rápido, y que hemos ido viendo realmente cómo no solo la ciudad, sino el país se ha convulsionado por muchas situaciones que parecería ser, no se termina dando pie con bola, como se dice comúnmente, y eso acarrea muchísimos problemas, particularmente a la ciudad de Cuenca, ¿no? En temas de seguridad, en temas de esta relación que debería haber entre los diferentes poderes públicos para poder sacar adelante un país y una ciudad. Claro, un poco uno ya es un actor lejano después de 2 años y medio, pero siempre, mi estimado Gustavo, desde mi ejercicio profesional y desde esa vocación de servir, realmente creo que he estado involucrado más de 25 años al servicio a través de GATS parroquiales, a través del propio municipio y en mi ejercicio profesional, que es el que ahora continúo, ¿no? Una de las motivaciones precisamente al salir de la administración fue esto de seguirme especializando, conociendo, uno nunca deja de aprender en el tema de planificación, por esa preocupación personal que tenía durante la administración con el ingeniero Pedro Palacios de planificarle a la ciudad con una visión de largo plazo, pero sobre todo planificarle no con una visión propia, sino con una visión amplia, la más amplia posible, conversando con los ciudadanos, con los gremios, con las cámaras, con todos los que hacemos ciudad. Y penosamente es algo que me ha llamado mucho la atención, el no ver que esos proyectos de ciudad visionados a largo plazo, eh, que generan un norte para cualquier administración, sea la que venga, no se van cumpliendo o se les va acomodando lamentablemente a ciertas situaciones tal vez de clientelismo político que no le hacen bien a la ciudad. Y esto ha sido precisamente en los últimos días y en las últimas semanas motivo de muchos enfrentamientos, muchas discusiones, mucha polarización. Me refiero, por ejemplo, a estos informes de Contraloría que empiezan a salir sobre varios temas de ciudad y que quizás reflejan el hecho de que la administración actual está perdiendo un poco el norte de la visión de ciudad que deberíamos tener. No digo con esto que no sean válidas las actuaciones de la actual administración, sino que sí deben ser apegadas a lo que la ciudad corresponde, ¿no? Y eso creo que es preocupante, preocupante porque a mi entender esto está generando un retroceso en una ciudad que se ha caracterizado por muchas situaciones, pero que ahora las vemos desmejoradas en cierto sentido. Y eso no permite quizás a los ciudadanos y a los medios y a la gente que quiere participar, opinar, cuestionar, dar algunos puntos de vista en mejora de la ciudad, porque lo que tenemos de vuelta, lamentablemente, es situaciones que la ciudad y los ciudadanos no hemos vivido, el tema de insultos, Hacer un persecución. análisis de lo que fue el periodo de ustedes de gobierno local, sin duda, requiere de una contrastación con lo que estamos viviendo. Como ha visto asimismo usted ese periodo de aproximadamente 2 años y medio de la administración de Cristian Zamora. Me voy a referir quizás a un tema que me ha apasionado y que me gusta, que es el tema de la planificación. No entiendo cómo en el periodo anterior asumimos un reto muy fuerte, que es esto de retomar una planificación de la ciudad, de visionarle a futuro, después de prácticamente 40 años de la última real planificación y después de más de 20 de la actualización que hubo en su momento. Y claro, me preocupa sobremanera que esta hoja de ruta que se generó en su momento llamado PDOT y el PUS, el Plan de Desarrollo y el Plan de Uso y Gestión de Suelo, que dejaba disposiciones muy claras para que la administración continúe en las mismas, no se han ido cumpliendo. Y eso ha significado en la actual administración realmente un descuido en algo que es fundamental y que sobre todo es una competencia exclusiva de la municipalidad, esto es planificar la ciudad. Y
en pos de esa planificación también generar las prioridades. Entonces, ahí veo un abismo muy grande, veo una distorsión muy grande, porque no se trata de la visión de un alcalde, no se trata de la visión de un equipo del alcalde, se trata de la visión de los cuencanos que quedó plasmado en un documento y que fue, mi estimado Gustavo, creo que con un poco de orgullo propio, el hecho de no solo haber planificado la ciudad con esa visión, sino por primera vez asumir un reto gigantesco que fue esto de consultarle a la ciudad cuál era el destino de nuestros recursos hídricos, de nuestras fuentes hídricas, que sigue siendo polémico, que sigue siendo confrontativo, que sigue siendo la razón de que la ciudad haya planteado y le haya puesto al gobierno en su momento cuál es la visión que tenemos respecto al respeto a las fuentes hídricas, respecto a la minería, por ejemplo, y otras muchas otras cosas más. Entonces, veo un descuido total, veo un descuido total en esta administración respecto de esta visión. Y claro, recordemos que meses atrás, cuando la planificación se actualizó, hablando del PDOT y el PUCS, la reacción que generó particularmente en el área rural por estos desatinos de haber pretendido, decían la gente de la ruralidad y con toda razón, el confiscar, el multar, el demoler y no dar opciones. Y veo con preocupación también el hecho de que en su momento la administración municipal, al verse contra la pared respecto a los reclamos sociales y el levantamiento social, ofreció situaciones como, por ejemplo, resolver el lote mínimo que decía que nunca se trató, que nunca se resolvió y hasta la fecha no lo ha hecho. Y eso seguramente va a volver a convulsionar la ciudad, porque ahora que ya estamos en 2 años y medio de gestión y ahora que estamos en el 2026, ahora que los ciudadanos, particularmente del área rural, seguimos viendo en nuestros impuestos prediales el cobro de obras de beneficio general y otras situaciones, realmente es preocupante. Es preocupante porque no nos da la certeza y la certidumbre a los ciudadanos de poder trabajar, de poder invertir, de poder generar ciudad. Y algo que no dejando de ser menor es el hecho de que en la planificación, por ejemplo, estos famosos hospitales que ahora son una controversia muy fuerte entre el alcalde, el gobierno, entre la municipalidad y la Contraloría, son situaciones que, solo por poner un ejemplo, no estuvieron contempladas ni consideradas en una planificación como una prioridad para una administración pública municipal. Y eso sigue trayendo cola porque son inversiones, son recursos de ciudad. No digo que no sean necesarias, pero zapatero a zapatos, dice el refrán, ¿no? Y claro, ahí, repito, veo un bache muy grande Ahora, los en esto de pobladores de planificación. de las parroquias rurales beneficiadas con esta obra no piensan así, están muy satisfechos. Mire, desde luego, perdón la expresión, pero los discursos de la administración se han concentrado a creer que la mejor gestión que se puede hacer por la ciudad es en torno a la salud, es en torno a la seguridad. No digo que no lo sea. Lo que digo es que zapatero a tus zapatos, y si la administración se preocupase más bien de exigir que sean los entes pertinentes los que aborden esa problemática y coadyuvar y apoyar para que esto sea una situación beneficiosa para para la ciudad, eh, y en vez de polarizar, deberíamos hablar el mismo idioma. Claro, las parroquias rurales, dice usted con toda razón, porque ciertamente si se les dice, eh, bueno, no voy a repetir las expresiones de Zamora, pero si se les dice que es el gobierno los que les está privando de una necesidad básica que es la salud, primero ya se habla de un discurso populista porque no es así. La red de salud en el Cantón Cuenca existe, no voy a decir ni bien ni mal, pero existe en base a una planificación que inclusive el Ministerio de Salud Pública fue partícipe del PDOT en su actualización y en su formulación del PUCS. Y digo partícipe porque además Zamora no deja de ser, no ha dejado de ser concejal durante 2 periodos y él fue parte de ese proceso. Y sabía que, por ejemplo, en el tema salud, en el tema educación, en el tema seguridad, todos los entes pertinentes apoyaron la elaboración del PDOT y el PUCS, generando, por ejemplo, reservas de espacio para futuros equipamientos de salud, en este caso. Pero en ningún momento se habló de esta posibilidad de que, primero, existan más hospitales. Segundo, antes de cualquier situación como estas, la propia ciudad de Cuenca tuvo un reconocimiento por ser quizás a nivel de Latinoamérica y a nivel del Ecuador, por supuesto, una de las mejores servidas en el tema salud, tanto pública como privada.
Y entonces entra en contraste esta situación de decir, están en contra los politiqueros, están en contra el gobierno central de que hagamos y apoyemos a la salud. Entonces, si se politiza un tema tan sensible como estos, es entendible que existan voces a favor y en contra. Pero la Contraloría, hasta donde yo conozco, Claro, en este tema específico, está siendo clarísima, ¿no? claro. No se está Bien, yendo en contra de que no se los, haga salud, pero los sí. temas y cada punto de vista generan justamente estas controversias que en el balance consideramos es bueno que el público las conozca y también tenga su propia opinión. Hablando sobre PUCS y PDOT, y estos son criterios no personales míos, de lo que hemos conversado con algunos expertos justamente en la parte legal relacionados con el tema de la construcción, de las intervenciones que se hacen en la ciudad patrimonial, hablan de que los planes de ordenamiento territorial y PUCs han sido generadores de cambios drásticos en la ciudad, no necesariamente positivos. Cambios de imagen con un crecimiento vertical, es decir, el incremento diametral de edificios de propiedad horizontal, cambios drásticos en las zonas periurbanas de la ciudad, beneficios bastante grandes para los constructores, no necesariamente para los ciudadanos. Lo resumen de alguna manera como una especie de depredación de la ciudad patrimonial que ve algunos aspectos ya en riesgo que preocupan, que han generado incluso, más allá de opiniones, algunas preocupaciones de comités ciudadanos que están justamente formándose para enfrentar estos temas como los problemas en la parte negativa que trae también un exceso de turismo y no el turismo de mayor calidad para Cuenca. En contraste con esto, Cuenca, por supuesto, en lo económico se ha visto muy beneficiada. Ayer estaba aquí el viceministro de Vivienda y habla de que un 8% es el crecimiento de la construcción en Cuenca, en contraste con un 15% de decrecimiento de esta área de economía en el resto del país. Pero los efectos negativos que están generando la sumatoria de estos temas brevemente mencionados son gentrificación en el centro de la ciudad, con una disminución drástica de sus habitantes de 50.000 a aproximadamente 20.000 y con la tugurización adicional de muchas casas patrimoniales. Y estimado Gustavo, quizás con su comentario muy acertado, usted toca justamente un tema que de manera muy general yo lo había tratado. Y esto es el hecho de que si existe una planificación de ciudad, que además es un hecho absolutamente dinámico, no está escrito en piedra, que tiene que ser ajustado, que tiene que ser actualizado de manera permanente, pero porque se perdió la visión de ciudad, no la visión de la administración de Pedro Palacios en absoluto, la visión de ciudad que el 80% de cuencanos y más le dijimos, por ejemplo, en el tema del agua. Y si la visión de la ciudad en ese momento, en la actualización de los planes y en la elaboración del PDOT y PUCS, fueron precisamente que Cuenca es una ciudad garantista de derechos, entre esos el derecho humano, entre esos el derecho a la naturaleza. Y siempre la visión fue que realmente una planificación de la ciudad es aquella que le prepara para el futuro de una manera segura y ordenada. Pero ¿qué es lo que está pasando precisamente? Que si esa planificación que fue lo más ampliadamente posible, conocida y tratada con los diferentes actores sociales, no se la respeta, no se la continúa, no se la visiona a largo plazo, realmente empezamos a perder el norte. Entonces, la sostenibilidad de la ciudad, la gestión ambiental, la gestión urbana, empiezan a generar serias inequidades territoriales y serias brechas sociales. El modelo de ciudad no puede ser descartado por una administración u otra. Tenemos una dependencia absoluta de ciertos temas, como por ejemplo las situaciones caóticas y cotidianas que están ocurriendo en el centro histórico. Y claro, si es que el centro histórico es uno de los espacios urbanos que ya conocemos y conocíamos de que es el mayormente visitado, teníamos indicadores como por ejemplo que en la movilidad, la mayor movilidad de la ciudad se concentraba en el centro histórico, más del 53%, precisamente por temas laborales, por temas comerciales, por temas educativos, pero
bajo una gentrificación que usted ya nos comenta, que esto no es de ahora, no es que la planificación lo soluciona de un día al otro, pero ya son fenómenos que se vienen dando de manera permanente. ¿Y qué se ha hecho en medida de eso? Quizás la mejor estrategia no ha sido precisamente el hecho de generar todas estas situaciones que a cuenta de turismo, que está bien, que a cuenta de turismo lo que han hecho es generar serios conflictos sociales que han desmejorado la calidad de vida, han desmejorado el espacio público, han desmejorado la seguridad en la ciudad y han sido los resultados que más allá de lo económico nos han llevado a pensar que las épocas en las que la ciudad de Cuenca, que es muy apreciada ciertamente por propios y extraños, se tiene que convertir en un gran hotel, en una gran discoteca, en gran fiesta, cuando quizá la ciudad per se no requiere eso. Entonces, y eso también sigue expulsando a los ciudadanos, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora, repito, es perder la visión de ciudad, perder la visión de que los actores que estamos involucrados en esto tenemos una corresponsabilidad. Y me referiré al sector turístico. El sector turístico, obviamente con todo el derecho, hará uso de todos los feriados y lo que posea para poder generar esta acogida a los ciudadanos. ¿Qué estamos devolviendo de vuelta? ¿Qué estamos devolviendo de vuelta cuando en esto que tanto se había discutido en años anteriores de las cargas y beneficios del derecho de la ciudad? El derecho de la ciudad significa precisamente esa calidad de vida que los ciudadanos, particularmente los residentes, exigimos y queremos del municipio. Si no tenemos las necesidades por fuera de otras, estamos generando un caos en la ciudad. Bien, Y por el tiempo supuesto, es bastante corto, arquitecto Urbano. No quisiera dejar de tratar otros temas. Usted se ha referido a informes de Contraloría que están afectando a la actual administración, pero también hay informes de Contraloría que tocan el periodo de ustedes, de Pedro Palacios. Y vayamos a dos informes relacionados ambos con EMOVP. Uno, el predio de San Joaquín, el otro, la compra de los radares. Vayamos con el primero. ¿Cómo interpreta usted que un trámite rutinario de renovación de arriendo de un predio que utilizaba MOVP haya derivado en una compra de casi $5 millones? estimado Gustavo, este tema lo conozco y lo conozco muy bien. Creo que es, no sé si la segunda o tercera ocasión que podemos conversar con usted. Ujú. Pero sí, efectivamente, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando, a ver, los entes de control, en primer lugar, tienen por ley que realizar su gestión. Y me alegra enormemente de que así lo hayan hecho en estos dos casos particulares. Sobre el terreno del MOB que dice el informe de Contraloría. Hasta donde yo conozco, inclusive el concejal Valencia, que ahora también tiene serios temas de nepotismo, que yo los denuncié en su momento, decía de que en mi caso particular yo conocía muchas cosas y me quedé callado, cuando en realidad el informe de la Contraloría no juzga este plan de inversión que hizo la EMOV en su momento sobre un predio en donde no existe ningún otro cuestionamiento que no sea el hecho de decir que se compra un predio a precios exorbitantes, cuando no es real. Sin embargo de ello, Perdone, que no es real. no es real estos sobreprecios de los que se hablan, porque se hacen comparativas, como por ejemplo las que le he escuchado en su medio al señor Valencia, decir que el predio se compró un valor muy alto por la valor catastral versus un terreno que está al lado que cuesta infinitamente menos. Mi pregunta es, ¿será que el concejal Valencia hizo algo para que se inseren los catastros de esos predios? Me refiero a los vecinos, porque el catastro está íntimamente ligado a algo que todos conocemos, que es el impuesto predial. Y si yo tengo un predio que estaba evaluado en alrededor de $150 el metro, y tengo un predio colindante que está evaluado a cerca de $10 el metro, ¿quién está haciendo que pierda la ciudad en temas de recursos de impuestos? ¿El que paga 150 o el que paga 10? Y sobre todo, esta narrativa de que un precio es sumamente alto cuando el costo comercial en el sector es el doble de lo que en su momento la hemos adquirido un predio que ya lo venía arrendando por mucho tiempo. Entonces, no hay que mentirle a la gente, no hay que generar narrativas. Y lo otro, que me parece a mí paradójico, estos temas salen a través de la fiscalización, que está en todo su derecho el concejal Valencia de decirlo, pero yo escuché dos declaraciones muy diferentes en su medio y en otro medio colega. En el otro medio colega, el señor Valencia decía que estaba realmente molesto por las observaciones y las conclusiones muy tibias de la Contraloría respecto al tema de la compra del terreno.
pero en su medio dijo cualquier otra cosa. La verdad es que tenemos que sujetarnos todos, la anterior administración y la actual, a lo que diga el ente de control. Y tendrán que ser los actores que en su momento tuvieron situaciones que demostrar o que desvanecer o que aclarar, los que lo tengan que hacer. Y no hemos sido ni el ingeniero Palacios, no he sido el vicealcalde, seguramente serán los profesionales los que tendrán que dar cuentas, pero no es bueno mentirle a la ciudad, porque finalmente tarde o temprano se conoce la verdad. Y este trato sobre el terreno del EMOV, y existen informes, efectivamente, que no es solo sobre ese tema. El informe de la Contraloría trata sobre otros dos temas adicionales del EMOV, pero en lo concreto, estimado Gustavo, es el hecho de que ese terreno es del EMOV, de que no hubo ningún sobreprecio, de que la EMOV tenía ya un proyecto posterior planteado para que no se tenga que estar alquilando otros bienes en otro lado, que sí lo ha hecho la actual administración. Y paradójicamente, solo le pongo un paréntesis ahí. Se había criticado tanto el hecho de que esta relación de haberles comprado a un grupo inmobiliario, Sverdinov se llamaba este grupo, y que ahí hubo alguna situación oscura. Y la actual administración, y Gustavo Valencia lo conoce perfectamente, terminan comprándole o alquilándole, perdón, un bien a un costo importante a uno de sus propios socios de esta empresa, para que el EMOV tenga sus oficinas, sus temas administrativos, no sé. Entonces, se cuestiona mucho, se habla mucho, pero realmente la mayor parte ha sido mentira, mi estimado Gustavo. Y en lo particular, Quizá los temas más delicados y que es una oportunidad para aclararlos es el hecho de que se haya procedido en un tiempo perentorio con cambios muy significativos en el valor de ese predio, incluso con retrocesos en el camino. Se lo subió, se lo volvió a bajar, se apeló y se volvió a subir. Por otra parte, el hecho de que no se haya declarado de utilidad pública ese predio oportunamente, como lo manda la ley, antes de un proceso, además de la obligación que tendría, hubiese tenido en ese caso en OVP, de anunciar esa intención de compra para que justamente no se especule con el costo de ese bien. a ver, y yo creo que quienes fueron dueños de ese bien hicieron bien en su momento, antes de que inclusive le arrienden al EMOV, porque yo recuerdo cuando estuve de vocal en el Hogar Parroquial de San Joaquín, que ese predio ya fue adquirido por esta empresa inmobiliaria, pero no lo adquirieron pues, en centavos. Recuerdo que el valor superaba los $2 millones cuando esta empresa adquirió el bien. De hecho, esto lo conozco porque quienes en su momento estaban ya como dueños del predio, hicieron un proceso de levantamiento de una afectación que ya tenía ese predio para una estación de bomberos. Y legítimamente, como propietarios, estaban levantando ese bien que lo compraron ya afectado. Y ante un informe del Cuerpo de Bomberos de que ya no requerían, porque ya tenían su estación de bomberos en la antigua planta de agua potable de San Joaquín, se levantó efectivamente la afección. Fue ahí que intervine yo personalmente, a través del gobierno parroquial, para que se respete la afectación y se le cambie ya no a estación de bomberos, sino a un equipamiento comunitario. Y ese acuerdo lo conversamos, lo hablamos con los inmobiliarios y jamás se resistieron, más allá del hecho de entregar eso en un momento dado a la comunidad, cuando ellos intervengan en el predio haciendo un fraccionamiento, una lotización o el proyecto inmobiliario que teníamos, cosa que no ocurrió, pero ciertamente que ese predio ya costaba mucho más desde el inicio. Esto de que se viene actualizando los catastros no fue siquiera en la época del ingeniero Palacios. Y segundo, cuando efectivamente la EMOV en su plan de inversión aprobado por el directorio decide comprar un bien, entre esos porque habían varias opciones. ¿Por qué digo entre esos Porque los inmobiliarios dueños del predio habían manifestado el hecho de ya no arrendar más el bien porque iban efectivamente a implementar su proyecto. Y la EMOV se veía ya obligada en un plazo de 90 días a dejar el predio para poder buscar otro espacio. Fue en ese momento en que sí, efectivamente, la EMOV pone interés en comprar un predio. Fue en ese momento que con los avalos que ya estaban establecidos, no se ha cambiado absolutamente nada, se llega a un espacio de negociación en donde sí se declara de utilidad pública para poder formalizar esta situación. Y claro, no es que se pagó más, además se pagó creo que 10% menos de lo que el avalúo catastral estaba. Entonces, no hay ningún otro cuento, mi estimado Ujú. Gustavo.
que no Hay, sea el ah, hecho de querer vender humo con esta situación, y hay es la otra, Contraloría la otra que manda, repito, ¿no? Hay otra parte que quizá usted puede también explicarlo relacionado con la Junta Parroquial de San Joaquín. Había mencionado usted en su pasado y entiendo que presente de su relación con este tema de gobiernos parroquiales. Año 2017, entendemos usted estaba en la Junta Parroquial de San Joaquín. En el informe de auditoría de la Contraloría se denota un probable error que lo califica como probable error la Contraloría en el documento original. Señala como un indicio de informalidad documental que rodeaba al predio y que debió haber sido una señal de alerta. En concreto, dice que en dicho acuerdo, el anterior propietario se habría comprometido a ceder gratuitamente 3.800 metros cuadrados del predio Algar parroquial de San Joaquín, pero curiosamente este compromiso no fue ni identificado ni considerado durante el proceso de compra entre los empresarios y EMOF. Mire, todo fraccionamiento en la ciudad, toda intervención que tenga relación con un proyecto en donde se plantea un tema de urbanización o un tema de construcción, genera cargas y beneficios. Y entre esos, el hecho de que cuando se fracciona un predio, se tiene que necesariamente entregar entre el 15 y el 35% del suelo, sea en dinero o sea en suelo. Y efectivamente ese es el único compromiso que adquirió el inmobiliario en su momento para que ante un evento de implementar su proyecto de inmobiliario, se entregue esa parte y lo que corresponda como contribución por lo que la ley exige. Y eso era todo. Si se le llama título gratuito, será porque la contribución es a título gratuito al municipio de Cuenca y el municipio ha recibido muchos bienes a través de esta figura que los ha devuelto posteriormente, en estos casos, a las parroquias rurales. Nosotros mismos, a muchas de las parroquias rurales, les entregamos bienes a través de esa figura. Y ahí quedó. Entonces, si es que eso no se configuró, no se hizo porque los inmobiliarios vendieron el terreno, le corresponde al nuevo dueño honrar esta situación el momento que implementen un proyecto. Y entiendo Bien. inclusive que le hemos ya tenía un proyecto elaborado en donde efectivamente se entregaba estos terrenos, no a la parroquial de San Joaquín, al municipio para que el municipio a su vez entregue Bien. para equipamiento a la parroquia en su momento. Lamentablemente, arquitecto Urbano, el tiempo de este espacio es corto y se nos ha agotado. Esperemos que haya otra oportunidad para poder hablar con mayor profundidad de este y de otros temas que quedan en carpeta. Listo, mi querido Gustavo, y solo le robo un minuto para que vea que con las cosas cuando se dicen y se hacen, así opera. En mi periodo como presidente de la Comisión de Urbanismo, ante precisamente estas intervenciones urbanas de la ciudad, logramos en 4 intervenciones urbanas de diferentes actores que han construido importantes obras en la ciudad, recuperar alrededor de 10 millones de dólares en terrenos y en infraestructura a título gratuito como parte de la compensación de esos ciudadanos a la ciudad por implementar sus bienes. Entonces sí se pueden hacer las cosas cuando se hacen bien y se conocen realmente la ley y se la respeta. Bien. Muchas gracias a usted, un Gracias. buen día, mi Gracias a estimado. usted por habernos acompañado. Han escuchado al arquitecto Pablo Urbano. Él fue vicealcalde de la ciudad de Cuenca.